Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Eduardo Guerrero para discutir varios temas polémicos. Primero arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo esta semana. ¿Está bajando la violencia en el país? Y si está en descenso, ¿qué lo explica? Luego hablaremos del serio, preocupante problema de incredulidad que enfrenta el actual gobierno. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches y muy buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Javier, a Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Javier. Y en esta ocasión nos acompaña Eduardo Guerrero. Eduardo, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Javier. Entramos al primer tema, que es el tema de la violencia. En 2014 se mantuvo la tendencia a la baja de la violencia del crimen organizado, tendencia que inició a mediados de 2011. Como usted puede ver en la gráfica que aparece en su pantalla, en 2014, según datos de Lantia Consultores, se registraron 8.004 homicidios vinculados con el crimen organizado en el país, 3.265 menos que en 2013. Esta es la cifra de ejecuciones más baja desde 2009 y prácticamente la mitad del registro de 2011, cuando la violencia alcanzó su punto máximo. De forma equiparable, como se observa en la gráfica que ahora aparece a continuación, desde 2011 se ha observado una disminución sostenida del número total de homicidios reportados por el INEGI. Aunque las cifras de homicidios del INEGI para 2014 todavía no están disponibles, una estimación arroja que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes durante 2014 fue cercana a 16.5. Una disminución de casi 30% en relación con el máximo observado en 2011 de 23.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es muy pronto para saber si estamos ante el fin de la epidemia de violencia que inició en 2007, pero queda claro que hay una disminución sostenida en los índices de criminalidad que hay que reconocer, analizar y explicar, tal y como lo hace un interesante artículo escrito por Eduardo Guerrero en la revista Nexos que salió este mes de febrero. ¿Cómo entender estas cifras? Sobre todo en medio de la estela sangrienta que nos ha dejado Tlatlaya y Ayotzinapa. Tenemos ni más ni menos que al autor del artículo que está en Nexos titulado Bajó la violencia. Eduardo, ¿qué decir de esto? Tal vez habría que empezar con las cifras. Sí, claro. ¿O no? Bueno, pues mira, Javier, hemos tenido en los últimos años un panorama muy dinámico del tema de la violencia y de la operación de las organizaciones criminales. Yo creo que sí es una muy buena noticia el hecho de que siga disminuyendo la violencia asociada con el crimen organizado y además este año tenemos una disminución de los delitos de secuestro y extorsión que habían mostrado un repunte el año antepasado, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Bueno, digamos, el tema de la violencia es un tema inercial. Ya desde hace tiempo la violencia viene bajando. Un asunto muy importante con esto tiene que ver que la violencia se está desplazando del norte al centro y sur del país. Y eso tiene que ver porque la crisis inició en el norte y el norte empezó a trabajar desde antes que los otros estados en el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad. Otro fenómeno muy importante que está sucediendo con la violencia es que esta se está trasladando de los centros urbanos a las periferias y a las zonas rurales. Entonces, digamos, yo diría que para seguir disminuyendo la violencia va a ser ahora más complicado. De alguna manera, digamos, hemos hecho como la parte fácil de la tarea. ¿Por qué la parte fácil? Porque en las ciudades es mucho más sencillo, se cuenta con mucho más recursos. Hay más visibilidad. Hay coaliciones de empresarios y de organizaciones civiles que presionan a las autoridades, hay medios de comunicación, digamos, que las balconean y dejan ver su ineptitud o su incompetencia cuando no trabajan, de manera que ahora
es mucho más difícil, en las ciudades es mucho más difícil que las autoridades hagan guajes. Esto no sucede en las comunidades rurales, en las periferias de las ciudades, donde la presencia de la autoridad es más débil, hay menos recursos. Ahí sí no hay ni el periodista más osado se mete muchas veces a ciertas comunidades, a ciertas vecindades que son peligrosísimas. Y ahí solamente a veces el gobierno federal con el ejército, con la Armada de México, la Policía Federal, sabe cómo están las cosas, pero lo sabe de manera intermitente porque ellos también se meten poco. Entonces ahí va a ser un gran reto disminuir la violencia porque, en primer lugar, es una violencia menos densa, menos intensa, más dispersa, más fragmentada, en donde realmente sin una policía local, sin una policía municipal que conozca bien la dinámica, es muy difícil que algunos soldados, que algunos marinos durante 2 o 3 meses puedan ubicarlos, puedan conocer dónde operan, dónde se esconden y puedan atacarlos con eficacia. Entonces yo creo que en esta etapa, la que viene de aquí para adelante, va a ser mucho más complicado disminuir de manera significativa esta violencia. Okay. Lugares que antes, algo preocupante, digamos, es que en lugares donde antes no se registraban ejecuciones, como Yucatán, como Campeche, están empezando a exhibir la presencia de crimen organizado en Mérida, en algunos lugares de Campeche. Eso me preocupa. Y otro asunto que debe preocuparle mucho al gobierno es que, independientemente de que haya una mejora en los números a nivel nacional, la percepción de inseguridad se mantiene constante. Siempre hay un desfase entre percepción y realidad en este tema, ¿no? O sea, pero yo creo, bueno, que aquí siguen siendo muy altos los niveles de percepción de inseguridad, la gente se sigue sintiendo amenazada. Hay una gran incredulidad, Javier, de que les digas que están mejorando las cosas, nadie te lo cree, a pesar de que los números mejoran. De hecho, hay sobre todo en el centro del país, una tendencia al deterioro de la credibilidad. O sea, las cosas van comportándose inversamente al comportamiento de los delitos. O sea, van mejorando, van disminuyendo los delitos y la gente cada vez es más temerosa, más desconfiada. De manera que, independientemente de que haya este desfase, yo creo que sí, el gobierno puede hacer una mucho mejor tarea de comunicación, ¿no? Aquí la dejo. Pues tanto Héctor como Jorge, hoy sus editoriales son precisamente sobre este tema. Mira, bueno, obviamente a mí me resultó sumamente ilustrativo el artículo de Herrero, bueno, de Eduardo, como todos los que escribe, pero especialmente porque los datos son muy consistentes. Ahora, de esos mismos datos yo quisiera quizás subrayar una parte antes de entrar a otro comentario de lo que nos muestra qué tan bajo hemos caído y cuánto falta por recuperar. Seguimos a más del doble de violencia, de homicidios, etcétera, que en el 2007. Sí, claro. O sea, que sería el punto al que tendríamos que regresar para decir que hubo un cierto éxito en esto, ¿no? Sí, bueno, por lo menos regresar ahí, ¿no? Ese es digamos, el punto de partida, la línea base. Claro. Es esa, claro, que es el nivel más bajo que ha habido en el México moderno, es decir, desde que se contabilizan estas cosas. 2006, 2007. Estamos en 8, subimos a casi 24 y ahorita estamos en 16.5. Sí, al doble de 2007. Al doble. Tomando en cuenta el crecimiento de la población. Pues caray, digo, es una barbaridad lo que se ha pagado, lo que ha costado este asunto. A mí me parece algo realmente demencial. Podemos también comparar, digamos, los efectos. Un caso que Héctor y yo conocemos bien, y yo estuve ahora el jueves en Ciudad Juárez. Es una de las historias de éxito que tú comentas. Sí, pero al día de hoy... Está muy arriba. En 2015, la estimación de la gente de Bermúdez, pues, de las maquiladoras y todo, es que tal vez lleguen a unos 430, 440 mil empleos en la industria maquiladora, que es muy inferior
a los 500,000 del año pico que fue 2008. Ciertamente vino la recesión de 2009, es cierto. Pero en fin, ya son 6 años, ¿eh? Es mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí sí realmente vale la pena subrayar que los avances son reales, pero también lo que falta y el costo de todo esto ha sido gigantesco. Sobre todo si lo que falta es la parte más dura, como decía Eduardo hace rato. Sí, a mí me parece que el ensayo, y no nos pusimos de acuerdo, Jorge y yo, en escribir sobre eso. A veces sí nos ponemos de acuerdo, pero esta vez no. Sí, pero esta vez no, porque yo creo que nos pareció a los dos que es un ensayo de lo más pertinente, de lo más oportuno, no para convencer a nadie de que el problema se está resolviendo, sino para tratar de tener una fotografía real del asunto en toda su gravedad. Porque la epidemia... No sé si es epidemia. A mí no me gustó ese término, pero volvemos sobre eso. Digamos, la espiral de violencia increíble que se desató a partir de la guerra contra las drogas en el año 2007 en este país, yo no sé si hay una estadística parecida en algún otro. Porque quiere decir que pasamos, tú me corriges, de tener 8,000 muertos, asesinatos, digamos, 8,000 asesinatos en el año 2007... a tener como 26,000 o 27,000 en el año 2011. Es decir, son de 8 para 27, 19,000 asesinatos más, seres humanos, personas específicas asesinadas violentamente. Ese es el tamaño de la espiral. Ahora, vamos regresando de esos 27,000 como a unos 19,000. Hay que celebrarlo. Son 7,000 seres humanos menos asesinados, pero siguen siendo 19,000. Es decir, es una barbaridad. Entonces, esto es un asunto que vale la pena mirarlo en el tiempo, porque es como uno entiende un poco la dinámica y lo que puede estar sucediendo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que hay ciertas explicaciones, el artículo es muy rico, tiene muchos detalles, hay también una reducción en otros delitos. Pero hay un delito que ha crecido brutalmente, que es el de la extorsión, ¿cómo le llamas tú? Extorsión presencial, que es el cobro de derecho de teléfono y presencial. ¿No? Entonces, ese ha crecido, no sé, sí, 5 veces en 2014, que quiere decir... Y está en el artículo también que en su repliegue de las grandes ciudades, de las bandas, en su repliegue también de la violencia, Jorge tiene una idea de por qué ha habido este repliegue también, y que ya no son bandas que toman la ofensiva para capturar ciudades, sino que están en una especie como de acuerdo, pero se han replegado a territorios menos accesibles para las fuerzas importantes, públicas, el Ejército, la Armada, la Policía Federal, pero se han replegado con una avidez y con una eficacia para la captura de la vida de la gente, de la vida económica de la gente y para extorsionarla, realmente, en el fondo, quizá más agresiva para la vida cotidiana que el hecho de que haya muchos homicidios, ¿no? Entonces, hay como una parte muy mala en estas tendencias del repliegue, porque esos replegados son más violentos, son más inútiles, son menos profesionales y necesitan más extorsionar a las comunidades. Y como vimos en Iguala, son unos salvajes, son mucho más salvajes que, digamos, los sicarios profesionales de las grandes bandas, ¿no? Entonces, el retrato a mí me gusta mucho porque es muy equilibrado, pero está anunciando esto que dice Eduardo, lo que falta, probablemente puedan bajar bastante los homicidios todavía, pero lo que falta es como el hueso más duro de roer en términos de lo que afecta más a la gente, ¿no? Eso, yo tendría algunas preguntas sobre precisamente los datos de otros delitos, porque lo que sí es nuevo en 2014, ya en 2013, ya en 2012, los homicidios venían a la baja. Lo que sí es nuevo es que van también ya a la baja durante 2014, tanto extorsiones
Y ahí tienes tú una distinción entre telefónicas y presenciales y creo que es importante entrar en esa distinción. Si nada más están bajando las telefónicas, qué bueno, pero sería todavía mejor que bajaran las presenciales. No, tal vez. esas son las que han crecido Claro. Exponencialmente. Pero en términos generales, la extorsión ha bajado. La explicación o una posible explicación de por qué ha bajado tanto habiendo subido las presenciales es que han combatido mucho las telefónicas. Entonces, en el global ha bajado. Y otros delitos como el secuestro, delitos que tienen que ver con violencia sexual, etcétera, han bajado. Tú me decías antes de entrar al programa que van de la mano homicidios con otros delitos, pero yo me imagino un mundo donde no necesariamente van de la mano y qué tanto se pueden separar y qué tanto esta tendencia en otros delitos puede volver a subir. O sea, sí me queda claro la tendencia de homicidios a la baja. No me queda tan claro que estamos ante una clara tendencia a la baja de otros delitos. Bueno, sí, hay cuestionamientos a las cifras de extorsión, de secuestros, porque son denuncias y hay una gran cifra negra. Ahora, esa cifra negra ha existido siempre. Claro. Entonces, no habría razón para pensar que justo en 2014 algo sucedió, ¿no? Entonces, yo sí tomaría con seriedad este registro a la baja, que es importante, de casi el 30%. Sí. Como bien dices, Javier, están mezcladas en la cifra denuncias por de extorsión telefónica y denuncias por extorsión presencial, cuando un tipo se presenta ahí en el negocio a pie de banqueta y va y le pide la cuota mensual al dueño, ¿no? Yo creo que, aunque sí ha habido un programa muy importante del gobierno federal para reportar esta extorsión telefónica y, digamos, prevenirla y avisar a la gente cómo debe tratar esto y que no se la tome en serio, y seguramente parte de ese porcentaje tiene que ver con esas campañas de divulgación y con otras muy importantes que ha habido en las cárceles mexicanas, en donde ya están siendo mucho más rigurosos en controlar las llamadas que salen de los penales, que generalmente eran de extorsión, y que yo creo que ahí también este registro tiene que ver con estos programas. Yo creo que también tiene que ver, hay una baja de extorsión presencial porque por el bajón en la violencia. Generalmente la extorsión presencial es mucho más fácil de realizarse en lugares donde hay un caos, donde hay un miedo, la gente está muy temerosa de ser asesinada. En un lugar donde no existe ese caos, es mucho más difícil extorsionar. Menos creíble. La amenaza es menos creíble. Así es, ¿no? Entonces yo creo, y como te lo decía, que sí hay esta asociación, y yo creo que en parte la baja de la violencia está jalando a la baja la extorsión. Ok. Y ahora, digo, hay que volver sobre esto ahorita, pero a mí me gustaría también ver la correlación, de retenes militares en el país. Otras explicaciones. Sí, y los decomisos. Exacto. Pues si quieren hacemos una pausa y seguimos con tenemos que hacer una pausa, pero seguimos con este tema precisamente para hablar de explicaciones y también algo que a mí se me hizo muy interesante el artículo de Eduardo, que son propuestas de cómo podríamos seguir bajando el nivel de violencia para ojalá llegar a 8 por 100,000 habitantes. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Ya estamos de regreso y seguimos con el tema de la violencia, de todo esto a raíz de un excelente artículo. Bajó la violencia en signo de interrogación. Creo que sí bajó. Creo que las interrogaciones son más bien las explicaciones, si esto va a continuar, exactamente qué está pasando. Creo que ahí es donde están las interrogantes y por qué no, Jorge, le entramos a las explicaciones, porque tú tienes también otros. Una que no necesariamente es más anecdótica, impresionista que otra cosa, aunque sí parte de lo que yo siempre sostuve desde el 2007, es decir, no fue la violencia que provocó la guerra, fue la guerra la que provocó la violencia. Es decir, si Calderón no declara la guerra, no se da ese crecimiento estratosférico de violencia en el país. Bueno, lo lógico entonces es cuando se declare una tregua, el equivalente del fin de la guerra, también cantando victoria o no, da exactamente lo mismo, cosa que yo creo que empieza a suceder a mediados del 2012, cuando por la misma inercia del sexenio
va bajando la actividad del ejército y la marina, y sobre todo ya con Peña Nieto, que no lo dice, pero sí lo hace, creo yo, entonces lo lógico sería que bajara la violencia. ¿Por qué? Pues porque está desapareciendo o desvaneciéndose el factor central que la creó. La fricción. Ahora, ¿por qué digo? Los puntos de fricción, ¿no? Los puntos de fricción. Es impresionista, pero estuve en Durango, Chihuahua y Ciudad Juárez, jueves, viernes, sábado. A todo el mundo, gobernador, autoridades locales, chismosos, académicos, periodistas, a todo el mundo, les preguntaba ¿a dónde están los retenes militares? Pues ya no hay. Y son 3 plazas muy importantes. Simplemente no hay ya retenes. Hay algunos volantes de la Policía Federal, es decir, y hay algunos de las policías estatales, pero del ejército prácticamente no hay ya, ni en las afueras de Chihuahua, ni de Durango, ni de Ciudad Juárez. Bueno, entonces, yo no sé si esto es un fenómeno generalizado en el país, pero ahí sí lo es. Claro, lo puedes ver al revés. Quitaron los retenes porque disminuyó la violencia. O disminuyó la violencia, no porque quitaron los retenes, sino porque hubo un repliegue generalizado que, entre otras cosas, implica quitar retenes. Haría una pregunta sobre esto. Es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Para que no fluyan las drogas hacia el norte. Mi pregunta es, ¿ha disminuido la violencia? ¿Se ha contenido la violencia? ¿Se ha contenido también el paso de drogas Eso es lo que quería yo Unidos? preguntarle ¿O sigue básicamente igual, salvo las indicaciones del mercado? Obviamente vamos a venderles un poco menos de marihuana a los Estados Unidos, ahora que la tienen ellos legal y más barata. Pero salvo esos, digamos, azares del mercado, el flujo de drogas de México hacia Estados Unidos ha descendido. O la inversa, ¿han aumentado los decomisos o han disminuido los decomisos? Porque una de las cosas dramáticas de todo este asunto es que haya habido toda esta matanza para que uno de los objetivos fundamentales que persiguen por lo menos los funcionarios de la DEA, que son los dueños de nuestra política en la materia, es que baje el flujo de drogas. Vamos a haber tenido toda esta matanza sin que haya bajado el flujo de drogas, ya me parecería una doble siniestra frustración. No tengo ahorita conmigo las cifras de decomisos de droga, pero yo apostaría en que no ha habido ahí grandes logros porque los precios de la droga se han mantenido más o menos estables y en una de esas hasta la baja, justamente porque por la producción y por el consumo que ya existe en Estados Unidos, sobre todo de la marihuana, ¿no? Y ya no están, digamos, importando tanta la marihuana de México, sino que ya ellos están produciendo en algunos estados para consumo de otros estados. Entonces, seguramente nuestra exportación de marihuana, digamos, ha bajado. Y yo creo que en las otras drogas, sobre todo cocaína, por la que aquí pasa mucha para Estados Unidos, no ha habido cambio, porque la cocaína, creo que este último año sus precios siguen siendo estables, digamos. Pero las metafetaminas han crecido mucho, ¿no? Así es. Las mets y las heroínas, y la heroína, ¿no? Pero incluso, perdón, Eduardo, no es corregir ni mucho menos. El logro para mí en materia de decomisos sería que hayan disminuido los decomisos. Si llegamos, el nivel óptimo sería que no hubiera decomisos. Pásenle, muchachos. Como dice Estén Héctor, chingando. es un objetivo declarado de la política mexicana, ¿no? En torno a las drogas, justamente el tema de los decomisos, que se mantiene ahí como en la oscuridad, porque ningún funcionario presume decomisos. Y también el tema de la erradicación ha desaparecido del discurso, porque la erradicación, digamos, la superficie erradicada de plantíos ha bajado drásticamente. Ya no hay efectivos erradicando droga en amplias zonas del país como antes. Eso iría, Javier, yo creo, alineado con la hipótesis de Jorge, de que la presión del gobierno de Peña Nieto sobre estos frentes, tanto de la presión militar o física sobre los carteles, como la persecución propiamente dicha de sus plantaciones o sus mercancías, básicamente entró en un perfil bajo, ¿no? Porque era muy ineficaz.
Sí. Porque si iban y radicaban en una zona, pues plantaban en otra, cultivaban en otra. De manera que era un esfuerzo inútil, y si estás en una guerra contra el crimen organizado que ya está muy diversificado y tienes que ir a agarrar a los extorsionadores, a los secuestradores, a los que extraen combustible, pues mejor aprovechas tus efectivos en tareas mucho más urgentes y que le pegan más a la población que estar erradicando marihuana en zonas, ¿no? O donde... deteniendo cocaína viniendo de Guatemala, etcétera, que tú sabes que 99.99% de esta cocaína se va a Estados Unidos. Así es. Por eso lo sabes. Sí. El No ha habido 90% de la cocaína que consume Estados Unidos pasa por territorio mexicano. Y el 99% de la que pasa por territorio, de la que entra a México, sale de México. Sí. Entonces, todo esto que dices que es absolutamente genial, lo que no entiendo es por qué no se les ocurrió a los funcionarios Hace 4 años. antes de empezar. Pensar todo esto antes. Pues sí, pero ¿por qué no entremos además de explicaciones, de estrategias y recomendaciones? ¿Qué hacer ahora, ¿Qué no? hacer? Y creo que precisamente para que siga bajando, por lo que queremos no solamente homicidios, sino que obviamente secuestros y extorsiones. Y en el ensayo también hay hace cinco recomendaciones, que están varias de ellas muy claramente vinculadas. Es decir, hace mucho sentido hacer una si haces también la otra. Independientemente, todas creo tienen un valor, pero creo que tienen todavía más valor en conjunto. ¿Por qué no entramos a esas 5 recomendaciones? Bueno, yo las hago un poco inconforme de las recomendaciones que hizo el presidente, o de la propuesta presidencial, del decálogo. ¿no? El famoso decálogo, que es una serie de propuestas, sobre todo de iniciativas legales, ¿no? Legislativas, que en mi opinión no tienen efectos en el corto plazo, y que muchas de esas, por cierto, son muy inciertas de que sucedan. Sigue, por ejemplo, el presidente propone el mando único policial a nivel estatal. Y sigue siendo un debate. Que se lo rebotaron un par de veces al presidente Calderón, y acá insistimos un poco con el tema sin darle un giro, una modificación que la haga más transitable políticamente, ¿no? Yo he propuesto recientemente que sea un esquema dual en donde las policías están funcionando en los municipios, se mantenga el esquema, y solamente en aquellos lugares donde claramente las policías municipales no pueden con su responsabilidad, que se haga este mando único, ¿no? Pero pasando con estas propuestas que hago, la primera tiene que ver con recopilación de información de campo. A mí me parece que hay una ausencia, una falta de pulso, de monitoreo, de cómo están las cosas en tierra, en campo, sobre todo en estas comunidades rurales, abandonadas, donde la presencia estatal es mínima, que realmente es muy grave para la población. Es población que se siente en una indefensión, en una orfandad tremenda. Y antes el gobierno mexicano, ¿no? Estoy pensando en José López Portillo, estoy pensando en De la Madrid, inclusive Salinas con el programa Solidaridad, tenían a muchos operadores de campo del gobierno. Esto desapareció con Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo echó a andar un tipo de política social, un poco que venía de las ideas de Santiago Levy, más bien de transferencia de recursos directamente a los jefes de familia. Y entonces retiraron una gran cantidad de personal de campo que tenía el Estado mexicano. Y esa Era ausencia... el PRI, el Instituto Nacional Indigenista, programas sociales, era una red amplia y... Sí, pensaban, digamos, un poco la crítica que hacían de ese entonces es que era muy ineficaz en términos de política social alimentar a toda esta burocracia de operadores de campo, y que más bien había que transferir a los jefes de familia. Pero ahí me parece que fue una visión equivocada, porque esta gente que estaba en campo no solamente desempeñaba una función, digamos, de política social, sino también de seguridad y de monitoreo de qué estaba sucediendo. Digo, Donaldo Colosio, que era el secretario de Desarrollo Social en aquel entonces, y que conocía hasta el apodo de cada uno de esos operadores, pero sabía perfectamente cómo estaban las cosas en territorio nacional, tenía un diálogo permanente, y donde se empezaban a tensar las cosas y empezaba a haber conflictos intercomunitarios, había una intervención inmediata del Estado que impedía, digamos, que esas cosas se calentaran más y explotaran. Eso ya no lo tenemos ahora. En mi opinión, hay que restituirlo, hay que volverlo a armar. Sí, que no necesariamente
si entiendo bien, estás proponiendo volver a armar todo ese aparato político-social, sino que necesitas una red Así es. de gente que te dé operadores información encubiertos a nivel cancha, Así que es. te diga qué está pasando en ese territorio. Y son los territorios obvios, ¿no es? No lo estás poniendo en absolutamente todo el país. Así es, y que tengan una visión transversal de las cosas, porque los de educación, por ejemplo, que todavía existen, ¿no? Los alfabetizadores educativos que están ahí, tienen sus gafas y tienen sus orejeras solamente metidas en el tema educativo. De acuerdo, pero ¿no? si les preguntaras, También sabrían esos que mucho. nada más van a ver lo educativo, te contarían la historia completa de la comunidad, si les preguntaras bien. Así Porque es. es imposible que no lo veas. Pues llegas a una comunidad y te enteras del asunto. Sí, pero ni les estamos preguntando. En la primera cerveza, quiero decirte. Pero yo creo que Cuentan no todo. no se le pregunta No, a nadie. Y además O a ellos sea, les da miedo decir, o sea, tienes realmente que generar cierta empatía y hablar un rato con ellos para que te empiecen a soltar las cosas, ¿no? Sí, tú quieres profesionales dedicados a esto. No quieres improvisar gente que se dedique a esto porque probablemente acabe mal. Muchas gentes, por ejemplo, que van a alfabetizar a alguna comunidad en Michoacán, en el camino, digamos, que toman casi todos los días, bueno, a veces van el lunes y regresan hasta el viernes, pero a mí me contaban algunos que ellos en el camino, que es de 1 hora, hora y media caminando para llegar a ciertas comunidades, ven muertos por los enfrentamientos. Así es. Ven ahí 20 cadáveres, hacen como que no vieron nada, siguen caminando, se quedan en la casa de la familia con la que están trabajando, etcétera, de la comunidad, hacen su chamba esos 4 o 5 días, se regresan, vuelven a ver ahí vehículos, armas, Pues ven todo. De todo, ven, se enteran de todo, Claro. pero no dicen nada, nadie les pregunta nada. Tenemos que sacarle provecho a eso, tenemos que tener además, yo diría que a una red especializada, ¿no? Que se acerque con el jefe de los ejidatarios, con el presidente municipal, con el empresario, que vea cómo operan las policías de esa zona, si están coludidas o no con el narco, con algunos otros criminales. Y así el gobierno tendría una información mucho más rica y mucho más certera para intervenir donde se requiere y de manera oportuna. Ahorita son palos de ciego, ¿no? Es inteligencia, es un componente fundamental del trabajo de Bueno, pero inteligencia. eso ya no lo puedes reconstruir como antes. No. No solo por dinero, sino por democracia, rendición de cuentas. La etcétera. pirámide desapareció. Eso ya no. La pirámide, ahora hay muchas Puedes institucionalizar pirámides en el chiquitas. CISEN o en lo que tú quieras, pero no puedes tú no puedes mandar con dinero del erario a alguien del Ministerio Rosario Robles a un pueblo de Tamaulipas y luego hablarle y decir, oye, ¿cómo sientes las cosas? Porque Solamente si la se entera CIA, solamente la CIA lo puede hacer o el en FBI, México. etcétera. La CIA sí lo puede hacer en México. Oye, déjame Nosotros no. un punto interesante de este primer punto de qué hacer, es que dice también Eduardo que esa información que se obtiene a ras de tierra debería filtrarse a los medios. Porque hay una ley no escrita en este tema de la persecución al crimen organizado, de que en cuanto tú sacas a los medios a un capo, chiquito o grandote, fatal, inexorablemente, se lo carga el pintor. En cuanto aparece su efigie en los diarios, sobre todo en los diarios nacionales, y se saben quién es y se dice qué es lo que hace, más o menos aproximadamente, con eso la atención sobre él crece de tal manera que fatalmente no tarda en caer. Es lo que pasó con Guerreros Unidos ahora, que no conocíamos nada de ellos, es lo que va a pasar con el Carrete y estos que están en Morelos. Entonces, esa es la razón. Ellos saben muy bien que salir en la prensa es un riesgo mortal para ellos. Esa es la razón por la que matan a tantos periodistas. Claro. Locales. Tendrías que filtrar esa información no a los locales, sino a nacionales. los que no están al alcance de la venganza de estos amigos. Y sería una cuestión comprobadamente eficaz, ¿no? Así es, muy útil. Tenemos nada más 2 minutos más, Eduardo. Creo que Dinos las otras, aunque sea Sí. rápido, porque son muy buenas. Rápidamente, intervenciones disuasivas en municipios y regiones con mayor presencia del crimen organizado. Aquí se trata básicamente de tú tener la iniciativa y ser proactivo en intervenir con inteligencia y dar golpes certeros y mandar mensajes claros a los criminales de que no vas a tolerar cierto tipo de conductas, sobre todo violentas, de los grupos criminales. Ahorita son intervenciones reactivas. Después de que ya está Así es. Y no el tienen un niño del efecto pozo. disuasivo, realmente no modifican el comportamiento criminal.
Lo detienen momentáneamente y luego sigue. Exactamente. El tercer punto será replantear el programa de testigos protegidos, que ya lo tenemos, pero que no funciona. Y de hecho ha habido casos absurdos en donde el testigo protegido ha sido asesinado en una cafetería o de pronto desaparecen. Tenemos que modificar ese programa para que sirva y también nos daría inteligencia. Y hay mucha información de cómo se ha hecho bien en varios países. Así es. Entonces no hay que inventar nada. Investigación de funcionarios públicos. Aquí de lo que se trata... Esto es muy importante, yo Así creo. es no solamente tener como blancos de los arrestos a los criminales, sino a funcionarios en ciertos municipios, ayuntamientos o gobiernos estatales que claramente están coludidos y trabajan conjuntamente con los criminales, y me parece que son pieza central para que una organización criminal funcione eficientemente. Tenemos que ponerlos ya en el foco, un grupo especializado que revise, que monitoree y que identifique cuáles son los de alto riesgo y arrestarlos, y quizás eso debería tener prioridad sobre el arresto de capos. Y finalmente, el de alertas epidémicas. Esa es muy buena también. El asunto de las alertas de violencia, ¿no? Yo vengo defendiendo, Jorge, me dirijo a ti porque no crees mucho en el término de epidemia para estos casos, alertas epidémicas de violencia, porque efectivamente la violencia se comporta como una epidemia sanitaria o biológica, es decir, se incrementa la frecuencia de eventos criminales en una zona, no necesariamente homicidios, pueden ser secuestros, desapariciones, extorsiones, y una vez que cruzan cierto umbral crítico, esos delitos tienen un aumento súbito y se vuelve algo incontrolable, como una epidemia sanitaria o biológica. Así sucede igual con los delitos. Mi desacuerdo no es, el desacuerdo era sobre el uso por Javier de la epidemia de 2007. No De la fue- matanza, digamos. La matanza no fue una epidemia. Fue una decisión política del presidente de la sí. República. No fue alguien... Punto. sí, a no. eso me refería. Lo otro jamás No, pero discreparía de ti, porque tú sabes de lo que estás hablando. y yo Añado no. muy rápido que lo tiene medido, ¿no? Cada vez que hay una decapitación, quitan un capo y hay un pleito interno por quién se queda, hay una epidemia. Entonces, cada vez que esto sucede, tú ya tienes información suficiente para ver cómo ha sucedido. Lo que va a pasar. Y puedes intervenir un poco Exacto. antes. Si tuvieras que ahí va a haber un lío. Es prevención al final. Es prevención. Bueno, es lo que le está, ya compró, entiendo, Campa a Jorge Andrés. Claro. De Big Data. Sí, que sí, les sí. permite Es saber prevención. justamente todo eso. Claro. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos con un tema que en cierto sentido está vinculado a que es el tema de la credibilidad, en particular en el caso de que si la gente le cree o no le cree al procurador sobre el caso Ayotzinapa, pero probablemente hay un problema más general y más político de credibilidad con este gobierno. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. La semana pasada, el Procurador General de la República presentó los resultados de la larga investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De acuerdo con Murillo Karam, los normalistas fueron ejecutados por los Guerreros Unidos con la complicidad de las policías municipales, sus cuerpos incinerados y los restos lanzados al río San Juan. En cuanto al móvil, se dice que Guerreros Unidos creían que los normalistas trabajaban para el bando opuesto, los rojos. Según algunos, se trata de la conclusión de la investigación judicial más profesional que se ha llevado a cabo en la historia contemporánea del país. No obstante, muchos, incluyendo los padres de los estudiantes, no le creen a estas conclusiones. Es probable que algo más se pudiera hacer para generar una mayor credibilidad, como por ejemplo peritajes internacionales que desmientan las teorías alternativas. Pero como varios comentaristas han señalado, el problema de fondo es más político que jurídico y tiene que ver con una incredulidad generalizada. Nadie le cree al gobierno, ni sobre Ayotzinapa, ni sobre Tlatlaya, ni sobre la Casa Blanca, ni sobre nada. Dicha situación, según algunos, es el resultado de un gobierno que ha venido acumulando en poco tiempo diversas historias de encubrimiento e incumplimiento, lo cual ha mermado su credibilidad frente a la ciudadanía. Héctor, si es una incredibilidad generalizada que afecta al caso. No, yo creo que decir que nadie le cree al gobierno es
postular una cosa tan absoluta que es imposible que sea cierto. Pero el caso de Ayotzinapa. de la investigación de la PGR sobre Ayotzinapa, sí me parece un muy buen caso para ver de qué tamaño es la incredulidad de la gente, porque la verdad yo no recuerdo de ninguno de los casos importantes que podemos mencionar desde el 68, una investigación hecha por la autoridad que haya llegado a tal nivel de detalle explicativo. Le pueden faltar muchas cosas, a tal nivel de explicación de la secuencia de los hechos y sobre todo a tal eficacia de tener capturados prácticamente a todos aquellos que, según esa misma versión, participaron en el asunto. Puede tener muchos huecos la investigación, yo no se los veo, no tengo capacidad técnica ni jurídica para vérselos. Pueden faltar muchas cosas que están atrás del hecho de Ayotzinapa, pues como la realidad política, la realidad social, que sabemos, ¿no? Finalmente de los pleitos entre las bandas criminales, falta muchísimo, pero eso que nos ofreció Murillo Karam, a mí me parece la investigación, efectivamente, como dijiste, más solvente, más coherente y de mayores consecuencias judiciales en el sentido de que tiene atrapados a todos. Y no le creen. Entonces, el nivel de incredulidad, no digo nadie, pero sí es muy alto, porque teniendo un muy buen caso el gobierno en la mano, y expuesto yo creo que bastante bien por el procurador, no le creemos. Bueno, yo sí le creo, pero yo soy un crédulo. Entonces, es un buen ejemplo del tamaño de nuestra incredulidad. ¿Por qué no comentas la encuesta, Javier, con todos los bemoles que tienen la formulación? Es el día de hoy, ¿no? Salió el día de hoy, es una encuesta de BGC, de Ulises Beltrán y asociados. La primera pregunta es, ¿qué tanto le aclara a usted esta información lo que les ocurrió a los normalistas? No le aclara nada, 34%. Le aclara un poco, 38%. Entonces, entre nada y un poco, estamos... 70 y pico de por ciento. Exacto. Bueno, ¿no? también puede sumar ese 34 con el que así le aclara, ¿no? De acuerdo. Le aclara bastante y le aclara... le aclara bastante 16%, le aclara totalmente 9%, es decir, ahí estamos 25, si le sumas ese 38, también, ¿no? También. Yo creo que si lo... Ahora, debería de ser, como decías, Héctor, dada, yo coincido contigo que fue muy clara y que sí está muy bien armado. Su caso, falta oír el caso de la defensa, debería de ser un poco más alto, ¿no? Yo eso sí me queda claro. O sea, si hay una brecha de credibilidad. Lo deseable sería que la pregunta fuera, ¿le cree usted al gobierno? Claro. No si le aclara o no le aclara, porque no es un asunto de aclarar. Ahora, todos piensan que están, bueno, no todos, el 63% piensa que sí están muertos. Quizás sí estamos surgidos un poco de una encuesta como más larga, profunda, seria, Sí, en en hogares, vivienda también. sobre este tema de la credibilidad del gobierno, porque yo creo que lo que hemos tenido en estos meses es fundamentalmente una gran crisis de credibilidad que se acerca, por cierto, a los temas de una crisis de legitimidad, porque cuando no te cree nadie, bueno, tienes un problema de legitimidad. Llega un momento en que sí se da la vuelta, el ¿no? tipping point. Ahora, aquí yo creo que hay un segundo elemento que a veces es difícil de entender el actuar del gobierno, porque uno, nosotros quizás no tenemos la encuesta esta ideal, pero estoy seguro que el gobierno sí la tiene. No les den muy buenos los números. Exactamente. Además, si la publicara el gobierno, tampoco se la querías. Pero porque, ellos, claro, pero ya estás ellos- mordiéndote la cola. No, de acuerdo, pero ellos sí la tienen y sí saben que su credibilidad en este caso particular y en general es muy baja, primero. Segundo, saben que habrá un núcleo que nunca va a creerle a nadie ninguna explicación que no sea la que ellos quieren aceptar, pero que hay un gran centro encuestable que puede irse para acá o para allá. Y tercero, saben, desde el asesinato de Obregón, saben que cuando no tienes credibilidad tú, pues vas y se la pides prestada a alguien. A veces te resulta y a veces no. Sí. Pero sí hay gente que te presta credibilidad. Algo de eso hubo. Con la CIDH, pero Sí. no ha funcionado.
porque la CIDH no tiene de dinero, porque lo está pagando Relaciones Exteriores, porque quisieron poner de interlocutor mexicano a Sergio García Ramírez o a Diego Valadez, que así como que van a hacer su credibilidad para este tipo de asuntos, no creo que sea así, digamos, gigantesca. Entonces, pues que se busquen a alguien o algunos dentro o fuera de México que les preste credibilidad para que esto sea creíble. Claro. Insisto, no los padres de los desaparecidos, los normalistas, porque ellos no van a creer. Pero hay un enorme segmento de la opinión pública que sí podría ser convencida, pero obviamente no por el gobierno. Eso ya no va a suceder. Bueno, pues vas al tianguis, ahí a Pericuapa, no sé, donde quieras, y en el tianguis compras o alquilas. ¿En quién estás pensando? Pues hay muchos. La Iglesia, Amnesty, Naciones Unidas, hay 48,000 instancias nacionales o internacionales que te pueden ayudar. Claro, los No padres tienen- ya pidieron o ya mencionaron a Naciones Unidas, por ejemplo. Bueno, Entonces ya de entrada ellos los están aceptando como imparciales. O sea, no es ciencia oculta. Lo extraño es que el gobierno no lo esté haciendo en serio. Y te digo, lo de la CIDH viene muy manoseado, muy manoseado. Eduardo. Yo estaba checando ahí algunos artículos de cómo genera un líder credibilidad. Y primero me encontré como dos factores en donde claramente los políticos mexicanos traen un déficit estructural, que tiene que ver primero con el lenguaje, con cómo hablan, que es siempre enredado, complicado, churrigueresco, barroco, ¿no? Sí. Y ahí me Ese parece es el que este verdadero barroco gobierno mexicano. también, o sea, si ves a sus secretarios, si ves al presidente, siguen con este lenguaje revolucionario institucional, muy del PRI, ¿no? Críptico, difícil, y creo que es difícil escuchar a un político que tire netas, ¿no? Y que te diga las cosas como son, brevemente, y creo que se le afecta mucho al gobierno. Pero digamos, eso es un rasgo común. Sí. Otro asunto es la poca transparencia del gobierno. O sea, creo que como otros gobiernos federales previos y como gobiernos estatales, sigue siendo un gobierno muy opaco, hermético, que solamente saca las cosas y saca la información cuando lo esquinas, cuando lo presionas y cuando se ve un escándalo mediático y puede generarle costos electorales. Ahora, este gobierno en particular trae un problema de credibilidad, yo creo, y eso lo encontré como otro rubro importante, y es la consistencia entre lo que dices y lo que haces. Y ahí me parece que los escándalos que ha habido de conflicto de interés, ¿no? En donde se cuestiona la honestidad de los funcionarios, etcétera, sí le ha pegado muy duro. Directo, ¿no? la credibilidad. Exacto, en el corazón a la credibilidad, en cómo este cuate me habla ¿no? de honestidad, de transparencia, si está haciendo, de que va a combatir la corrupción, si está haciendo esta serie de cosas que se apartan de la ley, ¿no? Y otro asunto que también creo que trae este gobierno en particular un problema muy fuerte es en el asunto de comunicación efectiva. Que tiene que ver con el lenguaje, pero aquí va más allá. O sea, que estábamos platicando ahorita con el tema de seguridad. Realmente, ¿qué funcionario ha salido a decir, señores, la violencia está bajando, la extorsión bajó? Son cosas que ya debería estar presumiendo el gobierno desde hace unas semanas o meses y que yo no he visto a un funcionario que salga y lo diga. Yo no usaría la palabra presumir, porque creo que cuando salen a hablar, salen a presumir y no quieres precisar. Eso les resta credibilidad. Entonces ya la gente lo ve como propaganda y de entrada no lo cree. Que salga a explicar lo que está pasando y que reconozca que seguimos a niveles inaceptables, ¿me entiendes? Pero que salga a comunicar. Bueno, digo presumir porque a ellos les conviene, ¿no? Es que cuando salen a presumir y eso resta, yo Pero es que creo. también en ese punto específico, Eduardo, creo que tienen una serie de limitaciones autoimpuestas que les complica mucho la vida. No pueden hablar del origen y del desastre original, por no llamarlo pecado original, por su alianza con Calderón. No pueden decir es que le hemos bajado porque los norteamericanos se les vuelven locos. Y ahorita están tranquilitos porque están ocupados en otros asuntos, pero si les mueves el trapo rojo de que ya ahí muere, pues sí se te van a enloquecer, es cierto. Probablemente el propio ejército no le caiga muy en gracia que le digan, bueno, pues ya acabó la guerra y pues saben que todo eso no sirvió de nada, pero ahí muere.
Entonces, hay muchas cosas que no pueden decir por decisiones propias, no porque no se pueda, sino porque han decidido no querer. Bueno, pues eso tiene un costo. Un problema que tiene que ver con la tradición, digamos, oratoria, un poco muy almidonada y muy falsona de la política mexicana en general. Los políticos mexicanos son muy divertidos y muy astutos y muy inteligentes en corto. Y se suben y agarran una cara de ofendidos y de serios. Impresionante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con que nadie de los políticos que están gobernando con el presidente Peña Nieto, los secretarios de Estado, nadie sale a pelear por su sector, a explicar su sector, a darle la cara a los medios? Hemos visto al secretario de Educación salir a algo, debería andar en campaña, estado por estado, discurseando de qué se trata esta reforma por todos lados. Hemos visto al secretario de Hacienda salir a los medios constantemente a explicar el gran enredo que trae con la economía mexicana y la coyuntura. No, sale nada más a dar buenas noticias y otra vez rápido y mensaje Entonces, tendría que estar explicando, y todos tendrían que estar explicando. El secretario de Gobernación trae un país que tiene una franja completa que está medio incendiada. Bueno, tendría que estar todo el día explicando de qué se trata eso. Tiene información. Pero a ver, el secretario de Hacienda, lo peor del caso es lo mismo. No puede ir a la Cámara a explicar el recorte, tiene que mandar a los 3 subsecretarios porque sabe que si va a la Cámara, toda la oposición le va a hacer preguntas no sobre el recorte, sino sobre la casa, que si recortó la casa, que si recortó el consumo de agua en Malinalco, pues vas y la luz, etc. Pues vas y respondes lo de la casa. Pues y si no tienes respuesta. Pues la... ¿Qué haces? Sí. Entonces, ¿te vas a volver rehén de tu casa? Sí, bueno, sí. Pues tienes que confrontar esa realidad. Me parece de una inhabilidad política extraordinaria, si ese es el caso. Sí. Porque aparte los puestos de gabinete no son puestos burocráticos. De talacha. Son puestos políticos. Y como dice Héctor, tienes que salir a defender y a decir, ¿no? Y aquí solamente tenemos políticos de buró. No tenemos políticos que salgan y sean activistas de una causa, ¿no? Y por eso es que se los comen tan fáciles algunos políticos de izquierda como López Obrador, que sí va y dice las cosas y le habla a la gente a los ojos, ¿no? Sí. Necesitas un gabinete de activistas de sus respectivos sectores, porque así está la cosa. Claro. Está, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, si tú no ocupas el espacio, aunque sea polémicamente, se lo ocupan. Y eso es lo que está pasando. Y eso no les gusta salir a pelear. No, es que no te pelees. Bueno, pues no te pelees, pero los otros sí se pelean. Sí. Y te ocupan el espacio, ¿no? Ahora, creo que además hay un tema histórico en la parte de justicia, que hay yo creo que hay más credibilidad cuando el Banco de México, cuando Hacienda, incluso en este sexenio, cuando Hacienda salen a decir cosas, que cuando un procurador en cualquier sexenio sale a decir cosas. Sí tenemos un particular problema en el tema de justicia, ¿no? Pero tristemente se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias, Jorge, Eduardo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. A nombre de Leo Zuckerman, gracias. Y yo lo espero aquí en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Ahora.